Ah, sí, es verdad. Un carnívoro abundante en toda la península ibérica. Estamos ahí. Ya. Baja. Nati, ¿nos oyes? Manda mira así, Chema. Nati, Parece que no. no, parece que no. Sí, no tiene micro. No tiene micro, apagado. ni tiene micro ni tiene cámara. No tiene cámara tampoco. Ella ve y oye, pero no se la oye. ¿Pero por qué no lo hace por el móvil? Bueno, vamos a empezar. Pasan 10 minutos, un poquillo más, pero vamos a empezar ya para no ir con mucho retraso. ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho. Sí, Sí. muy bien. Pues vamos a ir cortando los micrófonos para que para que ningún ruido interrumpa a las personas que van a intervenir. Y comenzamos entonces. Bienvenidos todos. La Comisión Sinodal nos vuelve a convocar aquí a los fraternos que estamos en grupos de vida, al seminario Una Iglesia Sinodal en Misión. La Comisión Sinodal de Frater, como sabéis, es quien a este equipo general, pero también al anterior, ha ido ayudándolo para dinamizar el trabajo que Frater ha hecho en todo el proceso del sínodo. Si bien es verdad que esa iglesia sinodal no está todavía hecha realidad al 100%, todavía no es la iglesia esa mesa redonda donde no nadie es protagonista, porque lo son todos, donde caben hombres, mujeres, caben obispos, caben laicos, y donde todos tienen la misma dignidad a la hora de hablar, de compartir experiencias, y el mismo también derecho y valor a que se lo escuche. Digo que si bien es verdad que eso aún no es una realidad plena, también es verdad que el proceso sinodal está llegando a su fin. Ese proceso que empezó en el año 21. Ya estás. ¿Qué más? Acércate. Tomás. Que empezó en el año 21. Acércate para que... Está afrontando, está ya dando pasos últimos. Y es una oportunidad para que Frater siga poniendo su voz en ese sínodo. No es, pues, poca cosa el querer continuar aquí. La asamblea sinodal que tuvo lugar en octubre del 23, en la que participó en nombre de Frater Enrique Alarcón, fue la primera parte de una asamblea que ahora va a culminar en el 2024, este año, también en Roma y también en octubre, y también con la participación de Enrique. En esta asamblea ya conseguiremos conclusiones, serán pasos hacia esa iglesia que hemos decidido, muchos cambios que hemos decidido durante el proceso sinodal. Por lo tanto, este encuentro es para hacer un último esfuerzo. Es última oportunidad para que la voz de Frater
quede presente en el sínodo. Tenemos 2-3 meses para que Enrique pueda llevar esa voz a Roma lo más plural, lo más consensuada posible. Y para eso tenemos que participar muchos equipos de vida. Participar no con la idea que a veces tenemos la tentación de otra vez el sínodo, si es que llevamos tiempo con el sínodo, que ya hemos trabajado esto del sínodo. Pues no, vamos a afrontar estos últimos meses como don y como tarea, con ilusión, como don por lo significativo que el sínodo ha sido para la Frater y como tarea por la importancia que la Frater, la implicación que ha tenido en el sínodo. Frater debe seguir poniendo su huella en nuestra iglesia, en la que hacemos todos. Entonces voy a dar la palabra a Enrique y a Felipe y a Enrique. Enrique Alarcón, le conocéis, de la Frater de Albacete, padre sinodal, por participar con pleno derecho en la Asamblea de octubre del año pasado, con voz y voto. Y Felipe, como padre sinodal, entre comillas, sentimentalmente hablando, padre sinodal de la Frater, por su implicación. Bueno, pues ellos nos van a decir, nos van a responder a estas cuestiones. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos los grupos de vida? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues intentando dar respuesta, yo les cedo ahora la palabra a ellos. Cuando quieras, Enrique. Muchísimas gracias, Marisol. Y vamos a dar inicio a esta tarde, donde vamos a ver cómo ese proceso, el que tú nos estás planteando, cómo lo llevamos a cabo. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es de que el protagonismo de Frater en este proceso de estos 2 años ha sido realmente excelente, ha sido fundamental. Sin ningún tipo de falsa humildad podemos decir con todo orgullo de que a nivel de todo el mundo Frater ha sido uno de los grupos más implicados en el proceso sinodal desde sus inicios. Han sido 2 años de intensivo trabajo, donde hemos podido estar en todo momento en línea de trabajo, y eso ha quedado manifiesto en muchísimas cosas, de tal manera que podemos decir sin ningún tipo de, como decía, de falsa humildad, que el protagonismo de Frater en todo este proceso sinodal ha sido bastante destacado y también ha sido reconocido, a pesar de las dificultades que hemos ido encontrando en el camino. En esta imagen que podéis ver, aquí está pues el grupo sinodal que elegimos en toda Frater España para llevar a cabo la participación y poder trabajar lo más adecuadamente posible todo lo que era la propuesta de incorporación al proceso sinodal. Una incorporación al proceso sinodal que, como digo, desde ese primer momento nos lo tomamos tan en serio que fuimos capaces incluso de hacer algo que muy poquitos lugares del mundo podemos aquí contar también, como en América Latina, el CELAN pues también elaboró un montón de materiales, un montón de reuniones, tuvieron una gran preparación para poder llevar a cabo de una manera consciente e irresponsable lo que era el proceso sinodal, y igualmente nosotros pudimos hacer lo mismo.
teniendo reuniones permanentes, la comisión sinodal, como vemos aquí, trabajando de una manera bastante intensa y con ello poder no solamente hacer unos materiales, sino hacer unas aportaciones a la Iglesia, que aunque tuvimos el primer bache, como os acordáis, de que no fueron consideradas en nuestra aportación y se nos tuvo que pedir perdón desde la conferencia episcopal, pero no obstante, después, en todo ese andar que conseguimos seguir aportando y trabajando, tuvimos la gracia, esto para mí no es cuestión de suerte, es cuestión de gracia, de que el Santo Padre sí que se acordó de Frater y por los motivos que fuera, tuvo constancia del trabajo que se estaba haciendo y de la implicación eclesial que tenía nuestro movimiento, y a ese nivel se nos invitó desde el primer momento en la convocatoria que se hizo de manera especial para una consulta especial, como os acordáis, para las personas con discapacidad. Y desde la comisión sinodal, pues se decidió que uno de los miembros, en este caso me designasteis a mí, para trabajar el documento que se nos pedía y que lo culminamos, como os recordaréis, aquí voy a compartir, culminamos con un proceso en Roma, en el Vaticano, donde pudimos también, a ver si me deja compartir aquí un momentito, donde pudimos ir a trabajar muy poquitas personas, de las más de 30 y tantas personas que estuvimos de 20 y tantos países de todo el mundo, solamente al final se nos eligió a 5 personas, una chica de Francia con el síndrome de Down, una religiosa, una chica también de México representando el movimiento de sordomudos, otra chica de Italia con parálisis cerebral, un sacerdote teólogo ciego de Australia, y los 5 estuvimos trabajando unos días allí con el dicasterio para la familia y la vida, laico, familia y vida, a fin de preparar un documento, una síntesis que entregamos al Papa y después y también a la Secretaría del Sínodo. En esta imagen estamos los 5 participantes después de la reunión, después de haber estado con Francisco y haberle entregado el documento. El documento, que parece que en principio podía tener poca relevancia, podíamos pensar que a lo mejor era pues un gesto amable por parte del Papa, sin embargo no era una cosa tan sumamente digamos, circunstancial, porque el Papa luego todo lo que habíamos puesto en el documento lo tuvo en cuenta tanto para hacer comunicados para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como después ha ido utilizando algunos de los argumentos que hay en estas páginas para las intervenciones que ha tenido. Documentos que van saliendo de la Iglesia, donde están marcadas algunas de las cuestiones que trabajamos allí. Y tenemos que tener el orgullo de que una buena parte de las cosas importantes que hay en ese documento fueron aportaciones directas de Frater que salieron de la comisión sinodal, gracias a la aportación de todas las personas de Frater y de todos los equipos que nos hicisteis llegar vuestras demandas, vuestras inquietudes en esa primera fase de escucha. Eso fue lo que luego terminó vertiéndose y tomando forma en ese documento. Lo digo esto porque muchas veces se puede pensar, bueno, y ese trabajo que estuvimos haciendo durante un año y hasta ahora ya 2 años, ¿para qué sirvió? Pues mira, está sirviendo para que muchas de las comunicaciones que se están haciendo desde la Santa Sede se vayan diciendo cosas o planteamientos o referencias de aquello que Frater había aprobado. En ese documento incluso nos atrevimos, tuvimos el atrevimiento de, cuando ya el dicasterio había determinado con la Secretaría el documento ya final para presentarlo, Frater le enmendó ese documento
y propuso que se incorporara un punto más, lo cual no era solamente corregir una palabra o cambiar algún concepto, sino incorporar un punto más, que es el primero que tiene ese documento. Y eso es una cuestión original total de Frater. O sea que es importantísimo que eso lo tengamos en cuenta. Eso por una parte, por hacer un poco de recordar, ¿no? En estos 2 años que vamos andando y que lo que vamos haciendo es ser fieles a la llamada que el Espíritu Santo nos ha hecho a Frater. Así de sencillo. El Espíritu Santo en estos momentos le ha hecho una llamada a toda la Iglesia universal para que se plantee una conversión personal y una conversión estructural. Y para eso nos ha metido en una dinámica, en un proceso de discernimiento de toda la Iglesia, a todos los niveles, ¿no? Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Luego, por ejemplo, a raíz de esto, podemos tener en cuenta de que el sínodo, por hacer alguna referencia breve, ¿no? El sínodo que hemos tenido, la asamblea, en esta primera parte, ya ha sido fiel a lo que en las primeras partes de la convocatoria que hizo el Vaticano para las personas con discapacidad, en esa consulta especial, que si os acordáis, salían palabras un tanto curiosas. Allí, por ejemplo, vimos la primera vez lo de una iglesia inclusiva, como que la iglesia buscaba la inclusión, que nosotros dijimos, pero bueno, ¿la iglesia desde cuándo? ¿Cómo es eso de la palabra inclusión, no? Y en el sínodo, en la asamblea que hemos tenido allí, en la que hemos podido estar nosotros, ha sido un hecho claro, un hecho eficaz de que es verdad que la Iglesia quiere caminar por un proceso inclusivo para todo el mundo, para toda la Iglesia, para todo el pueblo de Dios. El sínodo de la inclusión, que es el que, como yo lo llamo el sínodo de la inclusión, donde un 25% de todas las personas que estábamos allí éramos como se ha dicho mal, una definición que no nos gustaba mucho allí, pero era que se ha dicho, un 25% de no obispos, ¿no? En ese 25% estábamos alrededor de 20 y tantos hombres, de 20 y tantas mujeres y menos de 15 hombres, laicos y laicas. Laicos y laicas. Y en ese sínodo de la inclusión no solamente estábamos allí presentes y no solamente estábamos allí como le habíamos pedido en el documento que hicimos y la última comunicación que tuvimos con el Vaticano en el documento de ese proceso de la consulta especial, si os acordáis, solicitábamos expresamente, por favor, nos gustaría poder que una persona con discapacidad, cualquiera, no decíamos que tuviera que ser de Frater, que una persona con discapacidad pudiera estar, aunque fuera de oyente, de observadora, dentro del sínodo. Pues el Papa tuvo la generosidad de nombrar a una persona con discapacidad, con gran discapacidad, para que estuviera allí. La relevancia del hecho de que Frater estuviera presente allí es inmensa, porque fijaros, de los nombramientos que el Papa hizo a nivel mundial, solamente había 2 personas que fueran laicas en ese nombramiento que hizo. Una era Cristina Hinojés y la otra fui yo. Y eso es un gran reconocimiento, como digo, no solamente al hecho de que fuera una persona con discapacidad, sino también a hacer una expresión real de que el sínodo es abierto para todos, como nos dice el Papa, y además inclusivo, ¿no? Porque una cosa que teníamos allí, todos los que estuvimos, por primera vez, teníamos voz y voto. Yo suelo muchas veces, al hablar, referirme a lo que supone la experiencia vivida, en una experiencia muy difícil de narrar y menos en poco tiempo, pero os podéis imaginar, por ejemplo, estar durante un mes compartiendo una mesa redonda
donde estábamos 12 en cada mesa, más la persona que estaba de facilitador o facilitadora, y en esas 12 personas, con una clara simbología de los apóstoles y con una clara simbología también eucarística, ¿no? La mesa, una mesa donde no había principio ni fin. Por lo tanto, quedaba totalmente desdibujada el privilegio. No había ninguna autoridad. Por muy cardenal que fuera un cardenal o un arzobispo o un obispo, allí en la mesa no se destacaba ningún rango de ningún tipo. En la mesa todos éramos exactamente iguales. Como decía, resultaba muy curioso en algunas mesas ver los gestos un poco así, ¿no?, de algún cardenal o arzobispo al tener una mujer al lado, laica, y que tuviera el mismo tiempo para hablar que tenía el cardenal, el mismo, no más de 4 minutos. Era el tiempo máximo para poder exponer tu tema. Y que pudieras decir libremente lo que pensara. Eso es algo ya totalmente increíble. Pensar eso en una iglesia tan jerarquizada, tan autorreferencial y tan clerical como todavía persiste, ¿no? Y ver que en aquellos momentos, en todo el mes, se llegó a poder estar en igualdad, trabajando en fraternidad, donde lo importante no era lo que yo tenía que decir, sino que lo importante era cómo lo que nos comunicábamos todos allí, eso debería, mirándolo a la luz del Espíritu Santo, cómo podría hacer que nuestra iglesia de hoy día se podía proyectar en el mundo una iglesia al estilo de Jesús, ¿no? Cambiando las estructuras que se puedan cambiar, cogiendo otros modelos de vida, etcétera, etcétera. Entonces ya en sí, ese hecho de vivir esa experiencia es realmente increíble si nos lo planteamos solamente desde el aspecto de la inclusión. Solamente desde ahí ya tiene un rango increíble. La forma de trabajar, por hacer, aunque ya me habéis escuchado muchas, ¿no?, y muchos, pero por dar simplemente una nota, era un trabajo que se hacía desde una perspectiva orante. Entonces, lo que se hacía en la primera parte, como sabéis, estuvimos 3 días en un retiro espiritual fuera de Roma y ya después nos incorporamos para trabajar los documentos que estaban, los contenidos que estaban expresados en el Instrumentum Laboris, donde también, como recordaréis, Frater hizo una aportación muy significativa. Entonces, los 3 días que estuvimos en el retiro, que al principio pensábamos que eso iba a consistir a lo mejor en unos ejercicios espirituales, era un poco la idea que teníamos todos, porque ni siquiera los cardenales que estaban allí tenían idea de qué significado tenía aquello de 3 días de retiro. Y lo que estuvimos haciendo allí fue tranquilamente aprender. Estuvimos pues aprendiendo como en la escuela. No entendíamos muy bien el mecanismo, pero lo entendimos ya cuando nos pusimos a trabajar. El primer día, el día 4 de octubre, ya en el Vaticano. Nos habían estado enseñando, y para que fuéramos conscientes de la importancia que tiene la escucha como un modelo único para poder avanzar de manera consciente en todos los trabajos que se tuvieran que abordar, sin tener que llegar en ningún momento a ningún tipo de enfrentamiento. La escucha que estaba basada a través de un camino oracional, de tal manera que la primera ronda que hacíamos, cada uno exponía en sus 4 minutos de tiempo lo que llevaba preparado sobre el tema, igual que lo llevábamos también nosotros desde Frater. Luego momentos de silencio y oración, y en la segunda ronda lo que se hacía no era volver a hablar de lo que tú habías dicho. Lo que tú habías dicho ya se quedaba olvidado y diluido, por así decir. La segunda parte consistía en escuchar lo que decían los demás. Escuchar lo que decían los demás. Eso era lo que era importante. Después llegaba otra vez oración, silencio, y en una tercera parte lo que hacíamos era entrar en un diálogo donde, después de haber escuchado lo que decían los demás y después de haber escuchado lo que en los plenarios
se iba diciendo sobre los mismos temas, intentar ahí en una actitud orante ver qué nos pedía el Espíritu en cada momento sobre cualquiera de los temas que estábamos trabajando. Hay gente que se piensa que estábamos allí trabajando cualquier tipo de ocurrencias. Y no era absolutamente eso. Estábamos trabajando lo que cada uno y cada uno habíamos dicho en la fase de escucha. De tal manera que estuvimos dedicando una semana entera a cada tema de trabajo. Había 4 bloques, una semana a cada bloque. Imaginaros que, por ejemplo, nosotros habíamos elegido en la comisión sinodal 3 subpreguntas. Ni siquiera preguntas, sino 3 subpreguntas. Y de esas 3 subpreguntas que habíamos elegido, dedicábamos a cada subpregunta una semana. Imaginaos el rigor, la responsabilidad de estarle dando vueltas 400 personas allí a todos los temas de manera transversal, porque aunque trabajábamos lo que habíamos elegido, cada uno y cada una, pero todo eso tenía un hilo conductor que era transversal en todos los contenidos. Pero lo que es importante es que sepamos que lo que estuvimos trabajando allí no fueron ocurrencias de nadie, fue aquello que habíamos determinado en la fase de escucha, que mandamos en nuestras aportaciones, que se quedó totalmente ya definido en las asambleas continentales y que luego llegó a convertirse en el instrumentum laboris. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que puede haber gente que diga que lo del sínodo no vale para nada, que es una pérdida de tiempo, que es una ocurrencia, etcétera, etcétera. Será una ocurrencia, pero por primera vez, desde las primeras comunidades cristianas, por primera vez se ha tenido en cuenta lo que la gente ha dicho al punto y a tal nivel que se ha trabajado 400 personas durante un mes sobre lo que cada uno hemos dicho. Ya en sí, esto merece un respeto increíble. Y si miramos el documento un poco detenidamente, tanto en las partes de convergencias como en las cuestiones a afrontar o en las propuestas, vamos a ver cómo está diseñado un contenido exquisito y que nos dibuja, nos hace una radiografía de dónde está la Iglesia de hoy y hacia dónde quiere caminar. Entonces, el hecho de que Frater se implique en este proceso es algo por lo que tenemos que darle gracias al Espíritu Santo, por responder a esa llamada para seguir avanzando como pueblo de Dios. Os pongo unas diapositivas de lo que estoy comentando. Ya me quedo sin tiempo y casi sin voz con mi constipado. Esta es la disposición que habéis visto por todos sitios de cómo trabajábamos en las mesas. En la mesa de la derecha, ahí se ve la mesa donde está el Papa y en las otras donde estamos los demás. En un respeto tan grande de trabajo, en un respeto tan grande, si veis aquí a la izquierda, donde está la primera mesa, la que está después a la segunda, esa es una de las mesas en las que yo estuve en las primeras. Ahí se me ve mi cabeza con mi chaqueta y mi silla. La silla única que cambiaba de forma era la mía. Las demás eran todas igual. Trabajábamos por afinidad lingüística. Lógicamente, si no, aquello hubiera sido una Babel. Entonces, como podéis ver en esta foto, me tocó estar con gente normalmente siempre de América Latina y algún que otro español, ¿no? Esta es otra perspectiva de otra mesa, porque cada vez que tratábamos un tema, cambiábamos de mesa y cambiábamos de miembro de la mesa. Aquí otra de las... Aquí otra de las mesas donde pude trabajar. A ver que hay por aquí un timbre que está sonando. Ay, perdón. Vale. Y aquí está cuando intervine en el pleno. La intervención que tuve en el pleno, solamente intervine una vez. Como podéis imaginar, aunque era un mes, pero intervenir en el pleno era sumamente complicado.
porque 400 personas intervenir, había que tener un dedo totalmente ágil para que cuando se abría en la pantalla que teníamos todos de frente, una tablet, la opción para intervenir, ya llegabas tarde casi siempre. Yo cuando conseguí darle esta vez, ya había delante de mí unas 42 personas y detrás ni se sabe, 100 y pico, que no pudieron intervenir prácticamente. Luego una cuestión que tenía de intervención era que tú no podías hablar nada más que aquello sobre lo que se trataba en esa semana. Entonces yo tuve la suerte de que por fin pude coger e intervenir ahí. ¿En qué se basó mi intervención? Bueno, pues en lo que yo dije de intervención, tranquilamente se puede ver incluso en los documentales que hay de la página del Vaticano donde está registrado las intervenciones y tal, estaba ceñida exclusivamente a lo que estamos cansados de repetirnos siempre en Frater. ¿Cuál es la historia de la persona, de la dignidad de la persona? ¿Qué es lo que pensamos de la inclusión en la sociedad y fundamentalmente en la Iglesia? La intervención que tuve fue totalmente aplaudida desde ese día, que fue de los primeros días del sínodo, hasta el último día que me vine. Gente de todo el mundo se paraba a hablar conmigo constantemente porque la forma de presentar lo que eran las personas con discapacidad era una novedad. Decían que eso, que les había llegado muy hondo porque no habían escuchado normalmente o casi nunca decir lo que nosotros pensamos sobre las personas con discapacidad y la inclusión en la Iglesia. Eso supuso de que 2 días después de mi intervención en el plenario, en esta imagen que estáis viendo ahora, me invitaron directamente en los briefings, las ruedas de prensa que había durante el plenario, para que expusiera libremente lo que quisiera. Volví a repetir lo mismo en esta ocasión, ¿no? Aquí vemos una de las veces saludando con el Papa. Yo aquí me reía con diciendo, allí decía yo muchas veces, con gente, porque terminas allí intimando mucho, aquí 2 en silla de ruedas, ¿no? Como el título de una película. Incluso me llegué a atrever a decirle al Papa, es un hombre tan sumamente humano, tan sumamente cercano, que te puedes permitir el lujo de decirle cualquier cosa. En esta fotografía que estáis viendo, además de entregarle 2 de nuestros materiales al Papa y comentarlos con él, si veis me acompaña Quique Figaredo. Quique Figaredo es el que se le llama el obispo de las sillas de ruedas de Camboya. Es español, pero lleva más de 30 años en Camboya, de obispo. Hizo una ONG allí sobre todo con el tema de las minas, ¿no? Que hay muchísimas gente, mayores, niños, jóvenes, que le faltan las piernas por culpa de las bombas residuales todavía de la guerra, ¿no? Y ya hace años. Entonces, después de entregarle los libros, Quique bromeaba con él diciéndole que le iba a enviar una silla de ruedas de las que ellos hacen allí. Sillas de ruedas especiales para poder andar por la selva. Y yo, a raíz de eso, le dije, cuando tenga aquí la silla, cuando nos volvamos a ver, en octubre de este año, usted y yo echaremos una carrera. Quiero decir, te puedes permitir el lujo de hablar de lo serio, de lo más trascendente y de lo más sencillo con un Papa como Francisco. Escucha a todo el mundo. Yo, al haber estado viviendo un mes en la residencia Santa Marta, donde él vive, pues allí lo veías riéndose. Él comía y cocinaba allí, ¿no? Y lo veías allí en la mesa riéndose a carcajadas con cualquier ocurrencia que le hacían. Lo veías comer con los que servían en la cocina y trabajaban en la cocina. O sea que es algo que te dejaba pues bastante impactado. Y ya para terminar, que me he comido de más mi tiempo, simplemente decir una cosa. Nos toca no solamente trabajar el tema de lo que nos va a presentar Felipe desde la perspectiva de la discapacidad. No va a ser solamente eso. Nos toca ahondar más en el documento desde nuestra realidad de ser Iglesia.
de ser pueblo de Dios. Entonces, allí yo, como os podéis imaginar, yo no llegué allí para hablar de discapacidad, ni iba como persona con discapacidad. Yo iba como un padre sinodal, como otro cualquiera, como otra más. Entonces tuve que abordar todos los temas y todos los contenidos, cosa que me pasará también ahora. Y por eso es importante de que no solamente nos ciñamos a algo importantísimo, algo radicalmente importante, como es abordar algo que costó muchísimo trabajo. Yo os puedo decir que costó un trabajo inmenso, un momentito, costó un trabajo inmenso, a veces sangre, sudor y lágrimas, para que en la parte segunda, todos discípulos, todos misioneros, dentro del apartado 8, capítulo 8, la Iglesia Misión, como sabéis, que quedara en cuestiones a afrontar el párrafo donde se habla de que en la promoción de la corresponsabilidad para la misión de todos los bautizados reconozcamos las capacidades apostólicas de las personas con discapacidades. Queremos valorar la aportación a la evangelización que proviene de la inmensa humanidad que poseen. Reconocemos sus experiencias de sufrimiento, marginación, discriminación, a veces sufridas dentro de la misma Iglesia. Os tengo que decir que me alegró tanto ver este párrafo porque Felipe, sobre todo, podrá reconocer que la redacción es prácticamente la misma que nosotros habíamos hecho y que yo propuse. Le han cambiado un poquito, pero es la misma. Habla de humanidad, habla de las experiencias de sufrimiento y habla de la evangelización. Únicamente hay una cosa que cambiaron en la secretaría, que bueno, hay que comprenderlo. Cuando dice, a veces sufridas dentro de la misma comunidad cristiana. Cuando yo había dicho, no a veces dentro de la comunidad cristiana, sino especialmente dentro de la Iglesia. Igual que en mis intervenciones dejé claro de que la Iglesia no solamente no estaba al nivel de la sociedad civil, sino que estaba suspendida y a muchísima distancia, porque lo que se ha avanzado en la sociedad civil, en la Iglesia no ha pasado lo mismo. Y bueno, y por último, comentar ya, antes de terminar, de que hoy, aunque a simple vista parece insignificante, pero también queda reconocido algo que la Frater ha luchado junto a todo el sector del colectivo de todas las personas con discapacidad desde los últimos 20 años, por así decir, que era el que se quitara esa palabra tan deleznable de disminuidos del artículo 49 de la Constitución. Entonces, dos reflexiones sobre esto y en la Iglesia. En la sociedad civil ha quedado maravilloso cómo se va a aprobar el texto, de maravilla. Pero también tenemos que decirnos siempre de que, por favor, que lo que se escribe ahí, que se cumpla. Porque incluso van a hablar de la accesibilidad, de la autonomía personal, de maravilla. Ponen lo que les hemos dicho que pongan, pero que lo cumplan. Igual que al principio os decía, cómo nos sorprendía y alegraba el que la Iglesia hablara de una Iglesia inclusiva, una Iglesia para todos y donde las personas con discapacidad tenemos nuestro espacio de dignidad. Muy bien, pero por favor, que la Iglesia también lo cumpla. Una forma de que lo cumpla es trabajar este proceso, para que cuando yo llegue en octubre allí al sínodo, a la asamblea, tenga argumento suficiente y justificación totalmente definida y justificada para que se pueda quedar ese párrafo ahí. Porque ese párrafo está ahí, pero no sabemos si va a seguir hasta la siguiente asamblea o si va a seguir después de la asamblea. En gran parte depende de todas nosotras y de todos nosotros. Y ya os animo a trabajar pues totalmente ahí con entusiasmo, porque fijaros, nosotros podemos decir en Frater que hemos visto los frutos. Lo podemos decir, hemos visto muchos frutos. Así que muchísimas gracias. Muy bien, Enrique. Pues ya seguidamente damos la palabra a Felipe para que él nos muestre los documentos que nos van a propiciar esa reflexión
y sobre todo el cómo qué tiempos vamos a tener y cómo vamos a trabajarlos. Cuando quieras, Felipe. Bueno, un saludo a toda la gente, encantado. Me ha gustado mucho la exposición de Enrique porque es testimonial, ¿no? Él ha hecho un recorrido de todo lo que hemos hecho en Frater y sobre todo cómo hemos podido que él esté ahí, ¿no? En esa experiencia de la primera sesión de la asamblea y va a estar en la segunda. Una cosa interesante es que en todo el tiempo, incluso el mes de octubre que estuvo Enrique en Roma, no estaba solo, porque con muchísima frecuencia algunos de nosotros nos comunicábamos con él por teléfono, de manera que, o por correo electrónico, de manera que el mes de octubre lo vivimos también intensamente nosotros, ¿no? Bueno, voy a intentar concretar, y para concretar un poco voy a compartir algo que ustedes ya saben, pero que es bueno que lo veamos, ¿no? En primer lugar, es bueno tener presente este esquema del proceso sinodal, es decir, que desde el año 21 al 24, en esos 3 años, ya pasamos la primera fase en la que participamos, como dijo Enrique muy bien, pues recuerda que fue muy original el haber hecho estos 13 temas que hicimos para trabajar los grupos. Luego viene la fase nacional y continental, el Instrumentum Laboris, y aquí estamos ahora mismo en plena fase tercera, la fase final del sínodo. Esta es la sesión en la que participó Enrique. Ahora se está dando este fenómeno que dice aquí, ven el circulito con la flecha, el proceso de restitución, ¿no? De todo vuelve a la base y desde la base vuelve otra vez, y ese ir y venir, ese feedback, ese proceso de retomar las cosas, es en lo que estamos ahora mismo. Si se dan cuenta, este circulito funcionó en la segunda fase con el DEC, ahora está funcionando en esta tercera fase, y miren cómo, por ejemplo, después del octubre del 24, ya se insinúa que esto va a seguir, que la Iglesia continúa implementando su dimensión sinodal, y ya se habla de 2025, es decir, del futuro. Por tanto, este proceso es muy interesante que veamos que afortunadamente estamos trabajando en él. Bueno, después, ahora mismo la Secretaría del Sínodo ha mandado esta especie de hoja de ruta, ese calendario. Fíjense cómo están los meses de este año 24, con 3 formas, diríamos, de participar para que los miembros de la Asamblea Sinodal, entre ellos Enrique, tengan en octubre del 24 una serie de documentos y de experiencias sobre las que trabajar en la parte final, ¿no? Entonces hay una primera forma de trabajar en los puntos centrales, que es la profundización, profundizar el documento de la síntesis, se llama síntesis informe de la síntesis, donde las conferencias episcopales, las iglesias locales y las agrupaciones de iglesias hacen su aportación hasta el 15 de mayo. Y luego también hay una serie de temas que se tratan a través de una serie de expertos también hasta el 15 de mayo. ¿Para qué? Para que la Secretaría elabore el Instrumentum Laboris número 2, que es el documento de trabajo que se va a entregar en junio, julio a los miembros de la Asamblea Sinodal, para que en los meses de julio, agosto y septiembre lo preparen y vayan preparados a la Asamblea. A su vez, hay una segunda forma de trabajar, que es mantener vivo el dinamismo sinodal. Y entonces aquí se está hablando de que desde las iglesias locales,
desde los movimientos, desde las comunidades, aportemos experiencias vivas de sinodalidad, es decir, de caminar juntos, de vivir o intentar vivir lo que es una iglesia sinodal. Y esas experiencias se entregan también el 15 de mayo y continúan de forma que los miembros de la asamblea van a tener un tocho, o sea, un verdadero dossier de experiencias de sinodalidad vividas en todo el mundo. Es decir, que nosotros, cualquier grupo, un equipo de vida y formación, un equipo diocesano, una frater de zona o la frater de España, podemos aportar experiencias de trabajo, el MACET de Castellón o la experiencia de la residencia de Segovia, en fin, experiencias de todo tipo que tenemos en la frater, que en una extensión máxima de 2 folios pueden llegar directamente a los padres y madres sinodales. Y luego hay un tercer camino que se está abierto ya, que el Papa Francisco, pues ha elegido una serie de temas, de asuntos relevantes, y ha creado unas comisiones, o está creando unas comisiones de trabajo que, con la Secretaría del Sínodo, con los dicasterios de Roma y los expertos, harán también un informe específico sobre determinados temas, por ejemplo, el tema de la mujer en la iglesia, el tema del diaconado, o el tema de los distintos temas que llegan también a la Asamblea Sinodal. Como ven, Enrique y compañía van a tener mucha documentación viva de experiencia a lo largo, cuando lleguen a octubre de este año. Es decir, estas son las 3 formas de caminar. Y bien, y ahora lo que nos interesa a nosotros es cómo podemos trabajar nosotros desde Frater, ¿no? Es decir, nosotros desde Frater, para aportar a esta segunda sesión de la Asamblea, también tenemos 3 formas o 3 modalidades, 3 caminos. El primer camino lo podemos protagonizar los equipos de vida y formación, los equipos diocesanos, los equipos de zona, y consiste en que reaccionamos al documento, el documento de síntesis que se llama Una Iglesia Sinodal en Misión. Nosotros reaccionamos a ese documento y nuestras aportaciones pueden seguir un doble camino. Por un lado, pueden llegar a la comisión sinodal de la diócesis respectiva. Eso depende un poco de que cada diócesis se mueva y se están moviendo, están organizándose para que nuestras aportaciones lleguen a la comisión sinodal diocesana. También, y es ahí donde está también nuestro trabajo, reaccionando al documento lo entregamos a la comisión sinodal de Frater, la comisión en la que estamos todos nosotros. Y eso en un máximo de 4 folios, y antes del 26 de abril tiene que presentarse a la comisión sinodal de la conferencia episcopal. Es decir, que a la conferencia episcopal nuestras aportaciones pueden llegar de 2 maneras. Una, a través de, si nosotros participamos en la diócesis, la comisión sinodal diocesana, y antes del 26 de abril tiene que, en 4 folios, mandarlo a la conferencia episcopal. Y nosotros, como Frater, mandamos todas nuestras aportaciones directamente a la comisión sinodal, que también antes del 26 de abril entregará sus conclusiones. Esta comisión sinodal de la conferencia episcopal, en 8 folios de máximo, antes del 15 de mayo, lo tendrá que entregar a la Secretaría General del Sínodo. Esta, por tanto, es, diríamos, la primera forma de trabajar. Y es la más importante ahora mismo, ¿no? Y esa es la que estamos un poco presentando ahora. Pero es que hay una segunda forma de trabajar y de aportar que está en coherencia con lo que expliqué en la diapositiva anterior, que consiste en experiencias de sinodalidad que en 2 folios
cada grupo, cada experiencia eclesial, cada movimiento, donde quiera, cualquier realidad eclesial, puede presentar esa experiencia. Nosotros, en nuestro caso, las presentamos a la Comisión Sinodal de Frater, la cual lo puede presentar también a la Conferencia Episcopal, o también la lleva directamente, la manda a la Secretaría del Sínodo. Porque estos dos folios, cuando los reciba la Comisión Sinodal de la Conferencia Episcopal, no tiene que sintetizarlos. Es decir, no los va a filtrar o los va a cambiar, sino que los dos folios, tan pronto, tal cual los reciban, la conferencia los tiene que mandar a la Secretaría. Es decir, que la Conferencia Episcopal tiene que mandar nuestra experiencia directamente a la Secretaría. También lo podemos hacer nosotros directamente a la Secretaría del Sínodo antes del 15 de mayo. Y hay todavía una tercera forma de trabajar, que es protagonizada esta vez por la Comisión Sinodal de Frater. Es decir, nosotros podemos hacer una aportación fundamentada sobre temas específicos de la discapacidad en la Iglesia, y ahí no tenemos límite de folio. No tienen que ser ni 2 folios, ni 4, ni 8, sino no se dice sino lo que queramos aportar. Por tanto, ahí tenemos un reto importante para que en la Comisión Sinodal nosotros, con la colaboración de todo el que quiera echar una mano, vamos a trabajar los temas específicos de la discapacidad y los vamos a aportar a la Secretaría del Sínodo. ¿Para qué? Para que todo eso, a partir del 15 de mayo, la Secretaría General del Sínodo lo haga llegar a los padres sinodales, padres y madres sinodales. No sé si ven el proceso por dónde va, que yo creo que de esta manera, pues se ve que tenemos 3 maneras de trabajar muy interesantes, que el tiempo del que disponemos no es mucho, porque sería lo que falta de enero, febrero y marzo, porque ya en abril tenemos que entregarlo. Por tanto, como tarea prioritaria, me parece a mí, para nuestros grupos de vida y formación en estos meses, es trabajar esto del documento. Nosotros, desde la comisión, hemos preparado, bueno, yo me imagino, Marisol, que luego podemos hacer a lo mejor algo de diálogo, por si alguien quiere preguntar. Yo no voy a ser muy largo, sino explicar ahora un poquito cómo podemos abordar, cómo proponemos nosotros que se aborde el trabajo del documento. Porque, bueno, ahora lo explico mejor. Entonces, por tanto, voy a compartirles nosotros en la comisión, con el equipo general, hemos elaborado este documento que llegará a todas las diócesis ya, o sea, diríamos desde hoy, empezará a llegar. ¿Para qué? Para facilitar nuestro trabajo. Ese documento tiene 11 páginas, pero son páginas muy sencillas de entender, como vamos a ver enseguida, ¿no? Se trata del trabajo que vamos a realizar entre las asambleas de octubre y octubre 24, que lo haremos de enero a abril, y teniendo como base el informe de síntesis que se titula Una Iglesia Sinodal en Misión, como fruto de la primera sesión de la asamblea. Bueno, hay una carta, una presentación del equipo general explicando un poco lo que yo subrayo de esa carta que vamos a tener, es que nuestra comisión sinodal, en este caso, nos ha propuesto una serie de 10 temas para trabajar con una metodología concreta, teniendo en cuenta que según el tiempo de que disponemos, podremos hacer solo 3 o 4 reuniones.
habrá que optar entonces por aquellos temas o cuestiones que el equipo considere más convenientes u oportunos. Es decir, que así como hicimos cuando trabajamos esta primera fase, elaboramos 13 temas de una manera, diríamos, muy ambiciosa, porque algunos grupos pudieron llegar a 5 o 6 temas, otros a 4, 3, a 2. En algunos sitios a lo mejor no pudieron trabajar ninguno, pero bueno, están ahí esos 13 temas, pero ahora no se trata de volver sobre ellos, sino con el mismo espíritu que en aquel momento elegimos esos 13 temas, ahora nos ha parecido a nosotros que en vez de trabajar el documento solo así todo de golpe, que puede quedar una cosa un poquito difícil, hemos seleccionado 10 temas prioritarios que nos parecen importantes en Frater para que los grupos puedan elegir alguno de esos temas. Pues a lo mejor pueden elegir 2, 3 o 4, dependiendo del tema, del tiempo y la intensidad que le puedan dedicar. Después, más adelante, nosotros tenemos previsto dar orientación de cómo redactar esas experiencias de sinodalidad vividas en nuestro movimiento, para aportarlas también. Eso ahora no corre tanta prisa, por eso no damos orientaciones precisas sobre ello, pero es importante que vayamos pensando que esas aportaciones las vamos a hacer en la segunda modalidad que estuve explicando antes. Y después también hemos previsto que la Comisión Sinodal de Frater hará una aportación especial y específica que haremos llegar a la Conferencia Episcopal y también directamente a la Secretaría del Sínodo, que será una aportación documentada sobre la discapacidad en la Iglesia. Es decir, que de momento la modalidad segunda y tercera la dejamos pendiente y vamos a trabajar la primera modalidad. Bueno, entonces, otra página que viene a continuación es presentar el documento. Este documento es importante. No tenemos que tenerle miedo, porque a lo mejor se utilizan algunas palabras más teológicas, pero yo creo que para eso en los grupos tenemos los conciliarios o tenemos la gente que más o menos conoce algo más de teología, que nos ayuden a entender. Nosotros ya tenemos experiencia en nuestro equipo de Fuerteventura, desde noviembre y diciembre hemos estado trabajando esto y hemos visto, alguna persona dice, hay cosas que no entiendo del documento. Bueno, pues hay personas en el grupo que te ayudan a comprender lo que no se entiende, es decir, se explica y entonces, bueno, ahí entonces la presentación del documento se dice un poco de qué se trata. Yo creo que este documento es valioso, como explicó Enrique antes, por dos motivos. Primero, porque es fruto del trabajo de 2 años de toda la Iglesia Universal y del grupo que estuvo, las 400 personas esas que estuvieron en octubre trabajando en Roma. Por tanto, es un documento muy serio. A lo mejor hay cosas que yo las cambiaría, las mejoraría, pero de lo que se trata es que, aunque no sea del gusto de todos, es el documento de consenso que salió de esa asamblea, de esa primera sesión de la asamblea. Por tanto, tenemos que valorarlo, tenemos que verlo como una semilla fruto de todo el trabajo anterior. Pero a su vez, el documento es valioso porque lo que sugiere son pistas de trabajo para seguir profundizando, para seguir avanzando. Por tanto, no es un documento, no es un documento final, sino que es un instrumento al servicio del discernimiento que todavía deberá continuar. Es decir, el proceso no ha terminado. El documento está al servicio del proceso de discernimiento que sigue, ¿no? Y bien, ahí se presenta, con palabras propias del documento, se presenta. Luego, la otra página siguiente es el índice del documento, que como ven, ya saben que tiene 3 partes. La primera parte, el rostro de la Iglesia Sinodal, que tiene 7 puntos. Luego,
la segunda parte, todos discípulos, todos misioneros, que tiene 6 temas, y luego 6 puntos, y luego la parte tercera, tejer lazos, construir comunidad, que tiene otros 7 puntos. Fíjense, la primera parte describe lo que es la iglesia sinodal, lo que entendemos por la iglesia sinodal en distintos aspectos, ¿no? Luego, la segunda parte habla de los actores, quiénes son los que tienen que llevar adelante esa iglesia sinodal. Pues la iglesia en misión, todos, somos todos, y ahí es donde está metida la frate, como explicó Enrique, la letra K del tema 8 es el que habla de las personas con discapacidad como miembros protagonistas activos en la misión de evangelización de la iglesia. Luego, las mujeres, se dedica al tema 9, la vida consagrada y las asociaciones laicales, también estamos nosotros ahí como movimiento apostólico. Luego, diáconos y presbíteros, el obispo y el obispo de Roma. Como ven, son los actores diversos. Y luego la tercera parte, como se titula Tejer lazos, construir comunidad, que habla de las estructuras, porque lo que está intentando el sínodo es cambiar no solo los corazones, no solo las actitudes de todos nosotros, sino también hay que cambiar muchas estructuras en la iglesia. Y ese cambio estructural está diseñado en esa tercera parte del documento. Bueno, como ven, el documento tiene 45 páginas, no hay que tenerle miedo, es un documento que vale la pena afrontar. Yo también quiero decir que, lo voy a decir de una manera lo más clara que yo pueda, no se trata de dejar la formación de Frater a un lado para trabajar el sínodo, sino que el sínodo es formación de Frater. Es decir, profundizando en el documento, reflexionando sobre él, haciendo incluso aportaciones, estamos trabajando en la formación de Frater. Por tanto, dediquemos, es la propuesta, los meses de febrero y marzo fundamentalmente en nuestro grupo a intentar trabajar estos temas. Bueno, después hay una propuesta metodológica de trabajo, hay una forma concreta de trabajar, que eso se está haciendo en todas las diócesis, también se ha hecho en la Conferencia Episcopal Española, y nosotros en nuestro movimiento pues hemos visto que esto puede ser la forma de trabajar. ¿En qué consiste? En que presentamos aquí los 10 temas que nos ha parecido importante trabajar en Frater, y que cada equipo elija los temas que considere oportuno y los trabaje con esta metodología. Es decir, que no podemos trabajar en todos los grupos los 10 temas, sino que el grupo vea cuál de ellos es el más que les puede interesar o pueden trabajar. Tengamos en cuenta que, bueno, la forma de presentar los temas lo vamos a ver a continuación. Hay una pequeña reflexión, luego se dice la parte del documento que se podía leer, teniendo en cuenta que el documento está numerado en 20 puntos, ¿no? Del 1 al 20, como hemos visto, y dentro de cada punto hay letras, ¿no? A, B, C, o sea, que los párrafos vienen separados por letras. Por tanto, y que luego en cada tema, como dijo Enrique, hay 3 apartados: las convergencias, las cuestiones que afrontar y las propuestas. Bien, ¿cómo podemos trabajar en las reuniones? Nosotros proponemos que intentemos seguir el método recomendado y practicado ya en muchos sitios de la conversación en el espíritu. Es el método que trabajó Enrique durante todo el mes de octubre, que, como dijo él muy bien, estuvieron 3 días de retiro practicando, aprendiendo a practicar el método, y luego estuvieron un mes entero haciéndolo, poniéndolo en práctica. Nosotros hemos tenido en algunos grupos en los que yo estoy, tanto de Frater como fuera de Frater, y es un método fácil de llevar. Únicamente intentar hacerlo como los pasos que decimos aquí, que lo voy a explicar brevemente, ¿no? Fíjense,
Cada miembro del grupo lee en casa el tema que se ha concretado y también las partes del documento que se citan. Por tanto, ese trabajo previo hay que hacerlo. No es ir al grupo a lo que salga, sino que hay que ir preparado. Eso ya tenemos una experiencia muy interesante en Frate. Siempre nosotros en los temas de formación, el cuestionario lo llevamos trabajado desde casa, para no hacer eso que dice, yo estoy de acuerdo con el compañero. No, no. Hace falta, el grupo necesita que tu aportación sea la tuya, no la del compañero o compañera, ¿no? Por tanto, traerlo preparado. Se comienza la reunión con un momento de oración, abriéndonos a lo que el Señor, el Espíritu del Señor puede decir a las iglesias, y por tanto es importante que la reunión se haga en un clima orante y de discernimiento espiritual. Después, cada miembro del grupo, a ser posible, trae por escrito su aportación. Hace su intervención sin que nadie le interrumpa o lo cuestione. Esto es novedoso en el método y es importante que lo sigamos a rajatabla. Es decir, cuando alguien habla, siempre hay alguien que le interrumpe, que le cuestiona, que dice que no está de acuerdo o que quiere matizar. No se trata de matizaciones, sino que escuchemos en una rueda, si somos 8 personas en el grupo, hasta que no hable cada una de las 8 personas, no se hace ningún comentario. Eso supone una cierta disciplina, pero eso es muy interesante, porque todos nos ponemos a la escucha de todos. Luego, ¿qué es lo que se puede aportar en cada tema? Ahí se sugieren algunas preguntas que son muy sencillas, fíjense. De todo lo que has leído, ¿qué te ha llamado más la atención? ¿Qué párrafo o contenido te ha hecho reflexionar más o te ha impactado por uno u otro motivo? Es simplemente reaccionar a lo que dice el documento. ¿Cómo estamos viviendo en nuestro movimiento o en nuestros espacios eclesiales esa realidad? Y tercero, ¿qué podemos hacer o proponer para que se lleven a la práctica en nuestro equipo, en nuestro movimiento o en nuestra iglesia los cambios y reformas que vemos necesarios en cuanto a este asunto para aprender a crecer como iglesia sinodal? Es decir, ¿qué podemos hacer o proponer que se haga? Porque la cosa no es solo proponer que se haga, sino incluso lo podemos hacer. Si se trata, por ejemplo, de los consejos pastorales, y yo estoy participando en un consejo pastoral parroquial, pues algunas de las cosas que se dicen en el documento de síntesis es para aplicarlos ya, no esperar al año 25 que termine el sínodo, sino hay cosas que se pueden hacer ya, porque de lo que se trata no es teorizar, sino es cambiar las cosas en la práctica en la medida que podamos. Bueno, ven, ese es más o menos, puede ser un cuestionario más o menos igual, no tiene que ser una cosa rígida. Después es importante razonar lo que se diga. Después, una vez escuchadas todas las aportaciones, entre todos los miembros se intenta comentar, reaccionar, compartir puntos de vista y hacer un esfuerzo de discernimiento comunitario para llegar a acuerdos y ver si se puede hacer alguna propuesta para enriquecer algún párrafo del texto o para realizar en nuestro equipo, en nuestro movimiento, o como una propuesta para toda la iglesia, ¿no? Bueno, después de redactada esa propuesta final, se lee de nuevo para ser refrendada o consensuada por todo el grupo, y la reunión la terminamos en un momento de oración, y las propuestas se hacen llegar a la Comisión Sinodal de Frater, que hará una síntesis para entregarla a la Conferencia Episcopal antes del 26 de abril. Como ven, la metodología es súper sencilla y la podemos adaptar cada grupo a su realidad. Y bien, y ahora termino diciendo cuáles son los 10 temas. Hemos elegido estos 10 temas que se pueden, un grupo cualquiera puede elegir otros temas diferentes, pero nos parece que estos 10 son bastante importantes para Frater, ¿no? Por un lado, el primer tema
es el modelo de iglesia sinodal. ¿Ven? Lo que dice es el tema, una pequeña reflexión muy breve. Luego en el documento se dice qué punto y qué letras son las que habría que leer y trabajar. Aquí en el punto 1 prácticamente se está pidiendo que leamos el apartado 1, que es la sinodalidad, experiencia y comprensión. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia el sábado que viene. Yo voy a trabajar con un grupo sinodal aquí en la isla y nosotros vamos a trabajar el tema número 1. Entonces, lo que yo he hecho es fotocopiar el tema número 1, que cabe en 2 páginas, cabe una página por delante y por detrás, y leemos el tema número 1 en la reunión y reaccionamos ante el tema. Previamente ya todos tienen en su casa el tema, lo traen leído, pero allí mismo lo leemos entero el número y reaccionamos y vemos qué da de sí, qué nos sugiere, en qué nos cuestiona, qué podemos aportar y tal. O sea que para que la gente no le tenga miedo a 45 páginas, que yo creo que lo ideal es que todo el mundo tenga el documento en papel, porque en nuestro grupo todo el mundo no puede trabajar en internet, ¿no? Digo, en el ordenador, pero tenerlo en papel. Pero si no podemos tener el documento completo y elegimos determinados temas, pues lo que podemos hacer simplemente fotocopiar esas 1 o 2 páginas que tiene ese apartado y que lo tenga la gente. Lo importante es que todos podamos participar, que todos podamos opinar, que todos podamos hacer nuestra aportación. Bueno, el segundo tema es la corresponsabilidad vivida en todos los niveles, es otro tema importante. El tercer tema es superar el clericalismo, es un tema muy, muy fuerte en la iglesia. Por ejemplo, ahí nosotros comentamos que el tema está tratado en el informe de síntesis de una manera muy light, muy suave. Y nosotros decimos, el tema es mucho más grave. Así como en el sínodo se van a escuchar voces, por ejemplo, que dice que la reforma de Francisco va muy deprisa, otros vamos a decir que la reforma de Francisco tiene que ir más deprisa, es decir, van a escucharse todo tipo de voces. Nosotros en el punto del clericalismo creemos, y esa ha sido la opinión de la Comisión Sinodal, que lo del clericalismo en el documento queda muy flojo, porque se dice que el clericalismo es una actitud, en fin, es como una cosa mala que tienen algunos, y no, el clericalismo es una estructura, es una forma que estructura la forma de organizar el poder en la iglesia que viene de siglos atrás, en fin, etcétera. Como ven, nosotros en cada uno de esos temas aportamos nuestra visión crítica desde Frater. Bueno, el 3, el clericalismo. El 4 es la formación como el camino para que haya una iglesia de iguales, para que el laicado en todo el mundo sea adulto y comprometido y corresponsable, tiene que formarse. Y nosotros en Frater tenemos la bonita y buena costumbre de que la formación es muy importante, porque la manera que tenemos de llegar a una iglesia de iguales es que tengamos un laicado preparado. Y eso no hay más camino que la formación. Y por tanto, el tema de la formación también es importante. Luego, el tema de la mujer. De la mujer nosotros le ponemos no solo la mujer en la iglesia, sino hablamos también del patriarcado como una mentalidad que está en la sociedad en muchos países todavía del mundo y está instalado dentro de la iglesia también. Es decir, el patriarcado quiere decir que el hombre es más importante que la mujer. Y mientras haya gente con esa mentalidad, que la mujer es un ser inferior, que eso es el patriarcado, pues entonces no avanzamos. Nosotros proponemos que en la iglesia afrontemos ese tema con valentía y con lucidez. Por tanto, la mujer y el patriarcado. Ahí, como ven ustedes, en el documento
nos fijamos en el punto número 9 entero, que se dedica a la mujer, el punto número 9. Luego, las pequeñas comunidades o grupos eclesiales, que están muy reconocidos en el documento, se valoran. Yo he entresacado hasta 15 párrafos del documento donde se valora el grupo pequeño, las pequeñas comunidades, las comunidades eclesiales de base, etcétera, ¿no? La misma, lo que dijo Enrique, la forma de trabajar en el sínodo, en ese pequeño grupo, los círculos menores, es una manera de reconocer que la Iglesia tiene que optar por el grupo pequeño de trabajo, de oración, de búsqueda. Y nosotros en Frater tenemos de ello una gran experiencia, ¿no? En nuestro movimiento. Bueno, pues es una forma de aportarlo. Punto número 6. A continuación, mira, aquí ven en el documento aparecen la letra 1C, 5C, 15A, ven los números donde se puede consultar en el documento. Recuperar el sentido de la celebración litúrgica de la comunidad, la forma en que celebramos la Eucaristía en la Frater y cómo se debe celebrar. Una iglesia que escucha y acompaña, eso prácticamente es el número 16, el apartado 16 del documento entero. Y hay dos temas, el 9 y el 10, que hablan explícitamente de la problemática de la discapacidad, que son el reconocimiento del mundo de las personas con discapacidad, que en la iglesia solo con frecuencia se habla nada más de las personas con discapacidad, por ejemplo, para poder dar catequesis a un chico con síndrome de Down, o que no se le niegue la confirmación a una persona con deficiencia, con discapacidad intelectual, o que a una persona sorda se ponga la lengua de signos para que pueda entenderse efectivamente. Esas cositas, pero siempre un enfoque excesivamente individualista, ¿no? Nosotros, como dijo Enrique antes, logramos meter en los documentos que hablen sobre discapacidad el aspecto socioeconómico y sociopolítico. El mundo de la discapacidad es un mundo que somos el 15% de la humanidad. Somos 1.000 millones de personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Y la problemática de ese mundo hay que aportarla, hay que hacerla llegar al aula sinodal, como ha hecho Enrique, pero ahora hay que hacerlo con más fuerza todavía, apoyando eso. Y por ahí viene el apartado 9, ¿no? Y luego el último, que es el protagonismo de las personas con discapacidad en la evangelización, que como ven es todo el apartado 8, pero sobre todo la letra K, la letra que Enrique trabajó en el sínodo. Bueno, y ya yo termino. Yo con esto, lo que yo quiero decir es que... Enciende la luz, por favor. Lo que yo quiero decir es que tenemos ahí 10 temas para trabajar. Ese material, en principio, llegaría pronto, ¿no? Desde que el equipo general lo mande, lo envíe, y nos ponemos manos a la obra. Marisol, ya yo por la parte mía termino y no sé si hay algún tiempo para que pueda haber algún tipo de diálogo o preguntas o aportaciones. Gracias, Felipe, también a ti. Hemos recibido mucha información en un momento. No os preocupéis porque cuando tengamos este documento en las manos, veremos que es la forma de trabajar de la Frater, de los equipos de vida. Y en cuanto lo demos 2 vueltas, ya nos será fácil manejarlo. De todos modos, si hay alguna interrogante, alguna cuestión que todavía queramos resolver o alguna preocupación, pues... mira, Eladio ha levantado la mano. Eladio, quita el micrófono y nos dices. Sí, buenas tardes a todos los hermanos y hermanas fraternos desde Fuerteventura, que me conecté algo tarde, pero me enteré perfectamente de todo. Muchas gracias. ¿Quieres preguntar algo o ya está?
No, era para decir que también estaba conectado. Muy bien, Gracias. gracias. Si alguien quiere preguntar o nos ha quedado claro, a lo mejor no tenemos que esperar a ver el documento, ya lo tenemos. Y todos son sugerencias, ¿eh? Estos 10 temas, cuando conozcáis el documento completo, estos 10 temas solo son una propuesta que la comisión sinodal hacemos para facilitar, porque muchos puntos pueden agobiarnos, puede resultar difícil de acoger, pues así, más sintetizado, podemos entresacar aquellos aspectos que creamos más importantes. Frater Marisol, Castellón tiene la mano levantada. Adelante, Castellón. Tenéis el micrófono cerrado. Tengo dos manos levantadas, la de Frater Castellón y la de Monse y José. Quien queráis podéis intervenir. Hola, Adelante. hola. Sí, yo una cosa, esos materiales se nos van a hacer llegar físicamente y electrónicamente para las personas que no podemos pues leer, ver el contenido físico. Principalmente por rapidez en formato PDF. Muy Pero bien. si alguien nos dice que tiene necesidades especiales, podríamos ver si habría que imprimir o estamos abiertos a vuestras propias necesidades, claro. Pero primero Perfecto. lo que queremos es ser urgentes en el envío. Muy bien. Estupendo, gracias. Nada. José. Hola a todos, hola Marisol, hola Felipe y Enrique. Me venía a la cabeza, veo que el tiempo no nos sobra mucho, porque si tiene que estar para el final de abril y estamos casi, ya ha pasado el Ecuador de enero, no sobra mucho tiempo. Preguntaba a lo mejor si habéis pensado en la forma del reparto de los 10 temas, porque al igual que hicimos en la primera parte y hubo una selección por cada equipo de vida o por cada diócesis de alguno de los temas, si habéis pensado en cómo hacer ese reparto de temas para que entre todos, entre todas las fraternidades, pues se abarquen los 10 temas. ¿Habéis pensado alguna opción o por elección personal de cada grupo, por preferencias o por repartos? ¿Cómo veis? En esta vez no habíamos pensado en ese reparto, porque también estos 10 temas es una parte de todo el documento completo, no es todo el documento. No lo sé si Felipe o Enrique vemos oportuno hacer ese reparto. No, yo creo, José, que en este caso no procede que se asignen unos temas, porque, por ejemplo, que Castellón trabaje el tema 1 y el 4, o lo que sea. Yo creo que no, yo creo que cada equipo de vida y formación que elija aquellos temas que les venga bien o que crean que los entiende mejor o que son más importantes. Es decir, que la opción está en que cada equipo elija el tema, ¿no? No se trata de cubrirlos todos, sino son 10 posibles temas a trabajar que cada uno elija los que quiera o los que pueda, ¿no? Creo yo, no sé cómo lo ves tú, Enrique. Sí, Felipe, sí, tú lo has expresado ya en la presentación antes, y es así. Son los 10 temas que hemos visto en la comisión con el equipo general de que podían ser los más afines a nosotros. Y entonces, dentro de ellos, por la realidad y la particularidad de cada equipo, en cada diócesis, pues se brindan ese abanico y cada uno pues que elija. Pues vamos a empezar tratando este que nos parece muy importante. Se trabaja ese. Que tenemos más tiempo, vamos a seguir trabajando el otro. Y mientras haya tiempo, se van seleccionando aquellos temas que son más afines. Ojalá tuviéramos mucho tiempo para poder trabajar incluso hasta los 10, no digo ya todo el documento, pero la verdad es que
tiempo no hay, porque parece ser que es mucho, pero si tenemos que tener ya a 1 de abril terminado el trabajo, pues la verdad es que tiempo no hay. Entonces no tenemos más remedio que coger y seleccionar, pues dentro de la gama de todo el documento, lo que con criterio más o menos atinado hemos considerado, ¿no? Estos 10 temas son los clave que nos interesan y cada uno elegir. Elegir es para poner el acento en aquel aspecto que queremos defender en el sínodo, en la asamblea, en su segunda parte. Y cada uno desde su realidad, cada equipo de vida desde sus posibilidades. Hay más... Ah, mira, Marta y Frater Castellón, me parece. Cuando queráis. Una cosa, yo creo que para trabajar un tema igual mejor en Word. Vale, dice En que Word. sí puede ser en Word. Vale, también daremos la opción en PDF y en Word. Claro que sí. Por si queréis sobreescribir al lado de la pregunta la respuesta, las dos opciones se mandarán. Sí, Castellón me parece. Sí, No, nada. Vale, Ah, sí. Castellón. Sí, era no, solo aprovechar para saludar, que yo me he incorporado ahora muy tarde. bueno, bienvenido. Y en este tema yo creo que lo mejor es que cada uno elija lo que realmente interesa al equipo y los temas que salgan, en el fondo será lo que realmente interesa a la Frater trabajar. Ya puede ser un criterio ese. Si algún tema se queda fuera es porque no ha interesado, otros han interesado más, ¿no? Es decir, que no es necesario distribuirlos y así tendremos una idea de que lo que a la gente le ha llamado más la atención y le puede interesar más. Pues bien, nada. también. Enrique, ¿ves si hay más manos tendidas? ¿O? No, no hay ninguna mano tendida más. Bueno, pues concluimos. Yo Gracias. Sí, simplemente diría, aunque ya lo hemos dicho y también Felipe ha recalcado mucho, de la importancia que tiene que como miembros de la Iglesia que caminemos en este sentido como pueblo de Dios y que realmente lo que estamos haciendo en estos últimos 2 años, estamos respondiendo hasta el principio sin saberlo en los 3 criterios clave que marcaba en la sinodalidad, que era lo de comunión. Estamos haciéndolo desde el principio desde una manera de estricta comunión, lo estamos haciendo de participación corresponsable y eso lo hemos hecho, lo podemos ver simplemente en este caminar que hemos tenido y luego, por supuesto, todo enfocado a ser apóstoles. Entonces yo creo que es un gozo, ¿no? Poder decir que como un movimiento apostólico, que estemos en una línea de lo que entendemos que el Espíritu demanda hoy día en la Iglesia. Y eso yo creo que es una fuente de alegría, ¿no? El que veamos que estamos llamados por el Espíritu para poder poner una pequeña piedrecita a lo largo de la historia. Fijaros lo que ha costado llegar aquí. El trabajo es inmenso. Han sido siglos. Porque si vemos lo que supuso desde la experiencia de Jesús, luego las primeras comunidades cristianas, el salto tan terrible que se pegan en la historia hasta el Concilio Vaticano II y que este Papa tuvo el atrevimiento hace varios años ya de decir no, hay que desempolvar el Concilio Vaticano II, hay que tirar para adelante, hay que crear pueblo de Dios y hay que implicar. Y por eso tuvo el atrevimiento que muchos obispos y muchos cardenales lo hemos visto, tanto allí en el sínodo como lo estamos viendo en sus manifestaciones. No lo tragan porque no se resignan a perder su parcela de poder, su autoridad, que muchas veces es autoritarismo, y no creen en el pueblo de Dios, no creen en esa conciencia de comunidad. Nosotros creemos en ello porque toda la vida de Frater, desde que existe, se basa en ello. Y yo creo que no solamente lo que nos enriquece personalmente
a cada uno, y lo que nos enriquece al movimiento, sino también lo que aportamos a la Iglesia, que tiene un gran valor. Ese pequeño parrafito a mí me emociona. El párrafo SK, que se haya llegado a decir hoy día en la Iglesia, después de lo que ha supuesto, cómo se ha tratado y se sigue tratando a las personas con discapacidad, y que se diga que eres una persona con dignidad plena y llamada a ser un agente evangelizador, eso, vamos, es que eso ya, si conseguimos que se mantenga ahí, es algo tremendamente entusiasmante. Felipe, sí. No, yo decía que ahora ya no en plan metodológico, sino de corazón. A mí la reunión de hoy me ha encantado, me ha parecido muy positiva, porque he visto una respuesta muy impresionante, ¿no?, de toda nuestra fraternidad. Por ejemplo, detalles así, en algunos lugares un equipo diocesano casi al completo ahí conectados, como en Castellón, o por ejemplo el equipo Telde de Gran Canaria, que tenían reunión a esta hora precisamente de su equipo y lo han dedicado a conectarse, ¿no? Es decir que, y bueno, y todo el grupo tan amplio de hasta 40 personas que nos hemos visto, pero éramos 40, pero en cada pantallita había 2 o 3 o 4 o 5 personas, lo que quiere decir que nos lo hemos tomado con mucho interés. A mí eso me da mucho ánimo y me alegra, y felicito al equipo general por el éxito de la convocatoria. Pues nada, felicidades para todos y manos... Marisol, ¿me permite? Sí, José Manuel, ¿no? Creo que No te veo. Sí. Simplemente, entre paréntesis, simplemente que aunque no lo hayas dicho, pero los que nos hemos enterado ahora mismo, nos unimos a una oración por el eterno descanso del alma de tu padre. Gracias, sí. Bueno, pues amigos todos, que no bajemos los brazos, que faltan 2 mesecitos, lo vamos a recibir como don, como tarea, porque somos protagonistas para construir la iglesia que queremos que Frater quiere y que seguramente sea la que quería Jesús y la que hizo Jesús. Lo que pasa es que los vaivenes de la iglesia a veces desdibujan, a veces... Bueno, pues estamos ahora en la oportunidad única de participar nosotros en ese cambio para que nuestra iglesia sea más sinodal, desde dentro, desde bautizados, desde creyentes, en nuestro caso también con nuestra discapacidad, pero por encima de nuestra discapacidad, desde nuestro ser bautizados. Gracias a todos por daros cita aquí y en breve tratamos de enviaros en Word, en PDF, y si nos decís, Miguel Ángel, que en papel necesitáis, decidnos lo que queréis al equipo, que trataremos de cubrir vuestras necesidades. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias. Saludos. Adiós. Saludos. Adiós, hasta pronto. Chao a todos. Adiós. 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 Ya está. Adiós. Adiós, Maribí. Hasta luego. Hola. Qué gusto de vernos. Por aquí. María José y Juan Carlos. Buen día, Felipe, Mimina. Y gracias. Juan Manuel. Joan. No, hombre. Mucha alegría de vernos a todos.